Buenas noches a todos, mi nombre es Kevin Hernando Bocanegra Marín, soy de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia y les voy a hablar acerca de el protocolo de la audiencia de conciliación o cómo se debe llevar a cabo este procedimiento de conciliación por parte de nosotros, los estudiantes, cuál es nuestra labor en o nuestro rol en esta audiencia de conciliación en el consultorio jurídico José Ignacio Talero Lozada. Bien, en primer lugar es el recibimiento de las partes. Entonces, se debe tener en cuenta que si solo se hace presente en el asunto, una de las partes se debe identificar y se debe primero que todo corroborar. Nos debemos corroborar de que esta persona tiene la citación de dicha audiencia. En segundo lugar, pues se le deben tomar los datos generales y los que sean necesarios para la radicación en la plataforma del Ministerio de Justicia y se debe dejar constancia de que pues el interesado se presentó a la audiencia y se debe de hacer pues la constancia de comparecencia. Para esto se le debe advertir al interesado que debe esperar al menos 3 días para la justificación de la inasistencia de la parte que no compareció y después del día cuarto pues puede presentarse a reclamar la constancia de procedibilidad por no comparecencia. Bien, suponiendo que ambas partes comparecen, entonces, el conciliador debe ubicar a las partes en un lugar pues prudente con el objetivo de que de que la diligencia o de que la audiencia no vaya a perder el control, por así decirlo. Otro aspecto que se tiene que tener en cuenta es que pues nosotros los estudiantes conciliadores debemos pues ubicarnos en un lugar estratégico pues para llevar a cabo nuestra función de una manera adecuada. Y también debemos tener en cuenta que en ciertos casos, pues estas audiencias de conciliación, en estas audiencias de conciliación las partes tienen apoderados. Entonces, si existen apoderados en, en el extremo de cada interesado, de cada parte, pues se debe ubicar el respectivo apoderado. Bien, una vez hecho lo anteriormente mencionado, se procederá a la identificación de las partes, en donde de manera cordial se le van a solicitar a las personas pues los documentos pertinentes, es decir, un documento de identificación, y además de esto pues se deben recolectar los datos de ley. El estrato, la profesión, el oficio, el lugar de residencia, domicilio, la localidad, el teléfono y todos estos datos. Em, En muchos casos, pues llegan partes con personería jurídica y en estos casos lo que debemos hacer nosotros los estudiantes es pues cerciorarnos de que esta persona esté acreditando la existencia de representación legal mediante el certificado que expide la Cámara de Comercio. Em, Cabe resaltar que dicha presentación de las partes y de el conciliador, es decir, de nosotros, pues se debe hacer de una manera neutral y parcial. Una vez identificadas las partes y sus respectivos apoderados, en dado caso de que estén acompañados de ellos, se le deben explicar a los intervinientes de dicha audiencia cuáles son las reglas de la audiencia, es decir, que se debe respetar el uso de la palabra o que nosotros somos los moderadores quienes les vamos a dar el uso, las intervenciones que son de manera ordenada y la utilización de un lenguaje pues respetuoso, acorde y comedido, ¿vale? Otra cosa que debe explicársele a las partes es la regla de confidencialidad, que pues está sujeta, a la cual está sujeta la diligencia de conciliación y explicarle más o menos cuál es el objetivo como tal, el alcance, los beneficios, las consecuencias y los límites que trae la audiencia de conciliación o la diligencia de conciliación, explicando también los efectos que pueden traer
los efectos jurídicos que estos pueden traer en caso de que exista un acuerdo o no en dicha diligencia. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, entonces el protocolo que se debe llevar a cabo en la audiencia de conciliación, el documento como tal, nos brinda como ciertos parámetros que se deben seguir según el asunto que se está llevando a conciliar. Entonces, digamos, em, nos dan los parámetros para hacer la conciliación o lo que se debe tratar de los puntos que se deben tratar de acordar o que se deben acordar para dirimir el conflicto en los procesos de regulación de cuota alimentaria, en los procesos de acuerdo de pago, en la restitución de un inmueble arrendado. Digamos, en este último, lo primero que se tiene que hacer es acordar la terminación del contrato. Lo segundo que se tiene que hacer es acordar la fecha de entrega del inmueble, el paz y salvo por concepto de arriendos y pagos de facturas de servicios. Y por último, las garantías que se van a dar pues para el cumplimiento del acuerdo y la sanción o multa que se va a establecer en caso de incumplimiento total o parcial de dicho acuerdo. Una vez surtidas estas etapas, existen dos posibilidades. Entonces, que exista un acuerdo conciliatorio entre las partes o que las partes decidan no conciliar en el asunto que se está llevando a cabo. Entonces, procederemos a explicar qué pasa en primer lugar si existe acuerdo conciliatorio. Bien, en caso de que exista un acuerdo conciliatorio entre las partes, nosotros los conciliadores, ¿qué debemos hacer? Primero, entonces, redactar el documento que contenga el acta de conciliación, incorporando en este pues los documentos que han sido aportados por las partes, y una vez elaborado dicho documento, se debe hacer la lectura en voz alta para que las partes puedan hacer las respectivas observaciones que se tengan en cuanto al acta de conciliación, y posteriormente, pues si existe alguna inconformidad, realizar la corrección. Luego se procederá a que las partes firmen el acta en el original y en dos primeras copias originales para cada una de las partes. Y luego de esto se procederá a tramitar el respectivo diligenciamiento o registro ante el director del centro de conciliación. Y segundo, suponiendo de que no exista un acuerdo conciliatorio, las partes deberán proceder a la firma de dicho documento u hoja de trabajo, en la cual pues se debe dejar constancia de su comparecencia y de que existió falta de ánimo conciliatorio. Luego de esto, el conciliador pues procede a redactar la correspondiente constancia de procedibilidad. Esto se debe hacer en original y en dos copias originales para cada una de las partes, y se debe agregar el documento original al expediente pues para proceder al archivo del centro conciliatorio. Em, es importante resaltar o mencionarle a las partes que las actas de conciliación y las constancias de procedibilidad, en caso de que no haya ánimo conciliatorio, pueden ser reclamadas en el centro de conciliación luego de 3 días siguientes a la fecha en la que se llevó a cabo la audiencia, firmando pues la constancia de haber recibido la copia original de esta. Siendo así, podemos decir que se concluye dicha audiencia de conciliación y que este sería el trabajo que tendríamos que hacer, o la labor o función que debemos cumplir nosotros los estudiantes conciliadores que estamos realizando pues nuestro consultorio jurídico. Gracias por su atención y espero estén bien.